Pregunta: ¿por qué si Maradona metió la pata tantas veces la gente seguía amándolo tanto al grado de que en algunas ciudades se convirtió en una deidad? Y me entero que Diego estaba preso. Va a ser detenido en el barrio de Caballito por tenencia de droga. Para que te des una idea, tuvo escándalo de infidelidad, hijos regados por ahí, consumo de sustancias, partidos donde comenzó batallas campales y hasta llegó a hacer trampa en los partidos más importantes. Y aún así mucha gente lo consideraba un dios. Pelé en una entrevista dijo que el talento de Maradona como futbolista estaba siendo opacado por sus fallas como persona. Incluso agregó que dudaba que tuviera la grandeza humana suficiente para merecer la admiración del mundo. Pero yo creo que Maradona no era admirado a pesar de su irreverencia, sino en gran parte gracias a ella. Sin embargo, fue esa misma irreverencia la que hizo que este joven atlético, carismático y deportista terminara acabando su propia tumba. Vamos a comenzar entendiendo su infancia, pues nació ¡Mira el Diegote! en uno de los peores lugares para soñar en grande, Villa Fiorito, a las afueras de Buenos Aires, con calles de tierra y casas muy precarias, muchas sin electricidad ni agua. En su autobiografía, Yo soy el Diego de la gente, recuerda: usábamos garrafones vacíos de aceite para ir por agua al único grifo de la calle. Con esa agua mi mamá lavaba, cocinaba y todos nos bañábamos. Sacábamos un poco y nos la pasábamos por la cara y las axilas. En su pequeña casa, hecha con láminas y cartón, viven 10 personas. Su papá, don Diego, que trabaja en una fábrica, su mamá, doña Tota, que cuida el hogar, y sus 8 hijos. La situación económica es tan complicada. Son en total 8 hermanos. Que a veces doña Tota finge estar enferma para dejarles comida a sus hijos. Años después, Diego dirá que esa escasez despertó en él un hambre insaciable por tenerlo todo. A los 3 años recibe el primer juguete de su vida, un balón, regalo de su primo Beto. Diego queda fascinado. Duerme abrazado al balón y durante el día lo lleva siempre a los pies, a la escuela, a hacer mandados y a cualquier otra cosa. Los fines de semana pasa horas jugando en las canchas de tierra y piedras de los barrios hasta que cae la noche. A los 9, Goyo, uno de sus amigos, le cuenta que acaba de conseguir un lugar en los Cebollitas, el equipo infantil de Argentinos Juniors, un club profesional de Buenos Aires. Goyo también le dice que habló con el entrenador, Francis Cornejo, y le contó sobre Diego, asegurándole que era buenísimo. Intrigado, Cornejo le pidió que lo llevara. Diego se emociona, pero sabe que para ir al entrenamiento necesita dinero para el camión y no está seguro de que su papá pueda pagarlo. Por suerte, su padre, a quien de cariño llaman Chitoro, decide apoyarlo. Una vez en la prueba, Diego se luce. Hace túneles, pasa la pelota con el tacón sin siquiera mirar y hace sombreros por encima de la cabeza del rival. Cornejo no puede creer que tenga solo 9 años. Incluso le pide que traiga una identificación para comprobar su edad y una vez que lo hace, Diego queda oficialmente en los Cebollitas. ¡Vamos, Diego! Los Cebollitas. En su primer partido con el equipo, Diego juega tan bien que Cornejo queda convencido de que ese niño será una estrella y no quiere dejar pasar la oportunidad. Por eso habla con sus padres y les dice que puede guiarlo para que llegue lejos. De hecho, confía tanto en él que se ofrece a pagarle un tratamiento de pastillas e inyecciones para fortalecer su cuerpo. Y es que aunque Diego tiene un talento fuera de lo normal, Cornejo teme que sus músculos y huesos, marcados por años de desnutrición, sean demasiado frágiles. El detalle es que ese tratamiento de inyecciones no es tan inocente como parece, y con los años su cuerpo empezará a resentirlas, lo que terminará afectando su carrera. Pero ya verás por qué. El punto es que en los Cebollitas es donde Diego empieza a entrenar en serio. Años después lo resumiría así: en Villa Fiorito jugaba con el balón, en Cebollitas jugaba fútbol. Y vaya que jugaba. En un partido contra el equipo azul y blanco, Diego le quita el balón a un rival en la mitad de la cancha y empieza a correr hacia la portería. En el camino deja atrás a otros 2 jugadores hasta quedar cerca del área. El portero sale a detenerlo, Diego lo esquiva y manda el balón al fondo de la portería. ¡Crack! Incluso los aficionados que están apoyando a azul y blanco terminan aplaudiendo. Por hazañas como esta, los espectadores ya no lo llaman Diego. Le comienzan a decir el pibe que hace magia. Y es que, aunque es más chico que muchos de sus rivales, los vence con facilidad. Incluso en el medio tiempo no descansa. Mientras los demás se sientan, él se queda en la cancha haciendo trucos con la pelota para entretener al público. Lo hace tan bien que incluso empiezan a invitarlo a los partidos de primera división para que haga un pequeño show durante el descanso. En una ocasión lo invitan a hacerlo en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors. Cuando termina, los hinchas empiezan a corear: ¡que se quede! ¡Que se quede!
No sabía esa historia. Pues quieren verlo jugar con el equipo profesional. Ese gesto de la afición de Boca se le queda muy grabado a Diego, sobre todo porque él ya sentía algo especial por ese club. Verás, Boca es uno de los equipos más populares de Argentina. Nació en un barrio obrero, La Boca, ligado a inmigrantes y trabajadores, y siempre ha estado asociado con la idea de salir adelante desde abajo. Por eso Diego siente una conexión natural con ese club. En cambio, su gran rival es River Plate, tradicionalmente más vinculado con la clase media y alta. Quédate con esta diferencia porque más adelante será importante. Con todo esto, a los 10 años, Diego ya aparece en el periódico Clarín. Lo describen como un chiquilín zurdo que también sabe Qué locura aparecer en el diario con 10 años, boludo. usar la derecha y que impresiona a todos con su dominio del Fíjense lo que jugaba con 10 años. balón, aunque hay un pequeño error. Lo llaman Diego Es decir, Caradona. ¿Cómo Caradona, amigo? ¿Qué es una mezcla entre Maradona y Cardona? Maradona. A pesar de ello, esa breve mención le consigue una invitación a Sábados Circulares, el programa más visto del momento, conducido por Pipo Mancera. Ahí le preguntan cuál es su sueño y Maradona responde sin dudar. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Entre tanto, Diego sigue jugando Mi primer sueño es jugar en el Mundial. con los cebollitas y los lleva a una racha de 136 partidos invictos hasta que un día pierden. Y justo ahí empieza a verse el otro lado de Maradona. Cuando termina el partido, Diego se tira al suelo en medio de la cancha y rompe a llorar desconsoladamente. Poco después ocurre otro episodio. Un árbitro le marca una falta y Diego, convencido de que es injusta, explota. Protesta tanto que termina expulsado, lo que nos deja ver que junto con su talento extraordinario también viene algo más, una intensidad que a veces se le sale de las manos. Además, ocurre otro momento curioso, la antesala de La mano de Dios. En su autobiografía, Diego cuenta: cuando jugaba en los Cebollitas, marqué un gol con la mano. Los rivales lo vieron y se le fueron encima al árbitro. Al final, el árbitro decidió dar el gol y se armó un caos. Yo sabía que no estaba bien, pero una cosa es decirlo con la cabeza fría y otra muy distinta, decidir en el calor del partido. Estás intentando llegar al balón y la mano se mueve sola. O sea, técnicamente el Diego practicó esa mano, ¿eh? Fue trabajada esa mano. En Argentinos Juniors pronto se dan cuenta de que los torneos infantiles ya le quedan chicos, así que empiezan a incorporarlo a categorías más altas. Pero al mismo tiempo otros clubes como River Plate también empiezan a mostrar interés en Diego. Para no perderlo, Argentinos decide prestarle un departamento para que pueda vivir ahí con toda su familia. Para los Maradona el cambio es gigante. Aunque el departamento es sencillo, tiene todos los servicios y les ofrece una vida mucho más cómoda. Pero Claro, obvio, increíble. junto con esa oportunidad también llega la presión. Poco a poco Diego empieza a sentir que el futuro de toda su familia depende de él. Igual, imagínate tener 16 años y que toda tu familia viva en una casa nueva gracias a vos. Que deje el hambre, las miserias, o sea, no poder bañarse, no poder comer, amigo. Vos tenés 16 años. Hiciste que toda tu familia viva en un lugar mejor. O sea, eso no se puede medir, amigo, en un título. No se puede medir en... Es una cosa que consigue muy poca gente en el mundo, amigo. Con eso en mente, decide dejar la secundaria y concentrarse únicamente en el fútbol. Mientras tanto, justo enfrente de su nuevo departamento, Diego conoce a una chica, Claudia Villafañe. Al poco tiempo empiezan a salir y se convierten en novios. Aunque, según el periodista Jimmy Burns, autor de Maradona, La mano de Dios, eso no siempre le impedía salir con otras. Verás, Burns entrevistó a un amigo de la adolescencia de Diego, quien contó: a veces salíamos en pareja, Diego con Claudia y yo con mi novia, pero otras noches dejábamos a nuestras novias y salíamos solos a los salones del centro. Bailábamos, conocíamos a algunas chicas y nos íbamos con ellas. Además, comenta que uno de los lugares que más frecuentaban era la zona roja, llena de burdeles y clubes de striptease. Y desgraciadamente, es un precedente importante, ya que con los años, ese mismo ambiente nocturno terminará llevándolo a algunos de los momentos más duros de su vida. Desde su primer encuentro con las sustancias hasta hijos que aparecerán en distintas partes del mundo. Pero para eso aún faltan algunos años. Por ahora, Diego recibe la noticia con la que había soñado toda su vida. Su entrenador le dice que se prepare. En el próximo partido hará su debut oficial en la primera división de Argentinos Juniors. Terrible, boludo. Chicos, uno de Chapu puso cobra. Eso que hizo Maradona no es tan increíble. Muchos jugadores lo hacen ahora. Primero, amigo, que no lo hacen muchos jugadores. Y segundo, que no lo hace casi nadie a la edad de 15, 16 años. Y en esa época, estás hablando de año 1780 y pico. Perdón, 1900, amigo. 70 y pico, no lo hacía nadie, amigo. En 1970 y pico, amigo, hay jugadores que juegan en primera y no les alcanzaba para vivir, boludo. Imagínate vos,
con 15 y 16 años que un club te dé un departamento para toda tu familia y para todos, o sea, para todos un departamento, amigo. Tiene que ser no crack, recontra crack, amigo, recontra crack. Llega el día del partido entre Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba. El marcador está 1-0 en contra. Maradona está en la banca de suplentes cuando el entrenador le dice que empiece a calentar. Cuando Diego entra a la cancha, recibe el balón con un rival pegado detrás de él. Hace un movimiento rápido y le pasa la pelota entre las piernas. El balón pasa limpio y se escucha un ¡ole! Desde la tribuna. Sin embargo, por más que Diego intenta generar algunas jugadas, el resto del equipo no está a su nivel. Al final, Talleres mantiene su ventaja y el partido termina 1-0. Aún así, al día siguiente, la prensa Mira, el Diego debutó con derrota en el fútbol, mira quién lo diría. local coincide en algo. Diego Maradona es un genio en formación. Y hay alguien más que piensa lo mismo. César Luis Menotti, recién nombrado director técnico de la Selección Nacional de Argentina. A pesar de que Maradona tiene apenas 16 años, Menotti decide convocarlo para un partido amistoso contra Hungría. Diego entra hasta el segundo tiempo, pero desde que pisa la cancha hace notar su presencia. Es una locura que el Diego y Messi debutaron contra el mismo rival. Tipo, Argentina no juega nunca contra Hungría, amigo, y justo contra Hungría los dos. Avanza entre los defensores húngaros, pasa el balón a Ardiles y Haussmann e incluso intenta anotar él mismo. A 5 minutos del final, le pasa la pelota a Haussmann, corre hacia adelante y recibe el pase de vuelta cerca del área. Desde ahí saca el disparo, pero no entra. Y es que, según cuenta el propio Diego, estaba demasiado nervioso porque quería que su primer partido fuera perfecto. Aún así, cuando termina el juego, sus compañeros lo abrazan y el público empieza a gritar. Ante esto, Diego empieza a ilusionarse con jugar el Mundial de 1978, especialmente porque el anfitrión es nada menos que Argentina. Pero Menotti lo considera demasiado inmaduro para manejar la presión y decide dejarlo fuera de la lista. Y por si fuera poco, Argentina termina ganando ese Mundial, el primero de su historia. Diego queda devastado, y cito: Ahora no se le puede decir nada a Menotti porque ganamos el Mundial, pero no como gana el Diego. O sea, obviamente no estaba en esa época, no lo sé, pero estimo que era un mega crack. Cuando me enteré de que no estaba en el equipo, lloré muchísimo. Ese día fue el más triste de mi carrera. Me juré que algún día me vengaría. Les demostraría que estaban equivocados. Jugaría muchos mundiales. Aunque Menotti no lo incluyó en el mundial, sí continuó invitándolo a algunos partidos de la selección. Y cada vez que pisa la cancha, Diego demuestra de lo que es capaz. Como por ejemplo en un amistoso contra Escocia, donde deja a todos con la boca abierta. Mira esta jugada. Arranca desde atrás de media cancha y va esquivando a los escoceses uno por uno con un control de balón impresionante. Más tarde queda frente al portero, hace una finta y anota su primer gol con la camiseta de Argentina. Con jugadas como estas, el nombre de Maradona empieza a sonar cada vez más fuerte. Algunos medios internacionales incluso dicen que desde Pelé no había aparecido un jugador con un talento así. Poco después llega una nueva oportunidad. Un torneo que Menotti considera más acorde a su edad. El Mundial Sub-20 en Japón. El primer partido es contra Indonesia, donde Diego anota 2 goles. El partido termina con un aplastante 5-0. El siguiente rival es Yugoslavia y el partido resulta mucho más cerrado. Maradona no anota, pero aún así domina el balón y Argentina logra imponerse 1-0. Después se enfrentan a Polonia y Argentina gana 4-1 con un gol de Diego. Estos resultados tan contundentes en parte tienen que ver con el gran nivel del equipo. En palabras del propio Maradona, ese equipo en Japón fue por mucho el mejor del que formé parte en toda mi carrera. Nunca me había divertido tanto en la cancha. Con la excepción del nacimiento de mis hijas, no se me ocurre nada que se compare. Jugábamos un fútbol precioso. Pero también hay otra razón. Diego está decidido a demostrar que quienes lo dejaron fuera del mundial estaban equivocados. Por eso quiere jugar los 90 minutos de absolutamente todos los partidos. Sin embargo, en los cuartos de final contra Argelia, Menotti decide sustituirlo. Diego se enfurece tanto que se va al vestidor. Más tarde recordaría: perdí el control, lloré como un bebé. Aún así, para la semifinal contra Uruguay se recompone y Argentina gana 2-0, avanzando a la final contra la Unión Soviética. Ahí Diego anota un tiro libre que pone a Argentina 3-1 y sella la victoria en el Mundial ¡Vamos, Diegote! 20. Pero eso no es todo. Diego también es elegido como el mejor jugador del torneo. Cuando vuelve a Argentinos Juniors, Diego juega, según él mismo diría después, el mejor fútbol de toda su carrera. Escúchame, a los que dicen que el mejor Maradona fue el de Argentinos, entonces no exageran. No exageran. Uno de los... Imagínate, amigo, si el Diego era imparable con 25, con 19, anda a agarrarlo, boludo, o 18.
Partidos en argentinos más recordados llegan en mayo de 1980 en el torneo metropolitano contra River Plate, uno de los equipos más poderosos del momento. Esa tarde Maradona recorre la cancha dejando rivales en el camino, hace múltiples fintas y termina marcando 2 goles. Al día siguiente, la prensa describe el partido como una auténtica lección de fútbol. Algunos incluso dicen que Maradona parecía estar jugando a un deporte distinto al de los demás. En River concluyen que no van a poder vencer a Diego, por lo que comienzan a explorar la posibilidad de ficharlo. Pero claro que no son los únicos interesados. Unos meses después, Argentinos Juniors se enfrenta a Boca. En la previa del Esta es tremenda esta anécdota, boludo. partido, el portero de Boca, el loco Gatti, declara que Maradona es buen jugador, pero que está gordito y que la prensa exagera su talento. A Diego ¿Sabes lo que me preocupa de él? Su físico. Tengo la sensación de que en pocos años más no va a lograr contener su tendencia a ser un gordito. no le hace ninguna gracia, por lo que esa tarde le responde en la cancha clavándole 4 goles. 4 goles, boludo. Le pegó Maradona, ¡gol! Sin embargo, hay un gol en particular que deja claro que Maradona debe venir de otro planeta. Mirá cómo define, boludo. Diego se para frente a un gol en particular que deja claro que Maradona debe venir. ¿Cómo define así, boludo? Mirá cómo controla, che, por favor, en serio. Sin embargo, Mírale control ya, hay un gol en particular que deja Control orientado de hombro claro y le pega medio como... Mirá. que Maradona debe venir Nada. de otro planeta. Anda. Diego se para frente al balón, casi pegado a la banda derecha. El ángulo es tan cerrado que parece imposible tirar al arco. Todos esperan un centro. Incluso Gatti da un paso al frente convencido de que Diego va a mandar la pelota al área. Pero no, Maradona le pega con la zurda y el balón sale con un efecto perfecto. Pega en el segundo palo y entra en la red. Gatti ni siquiera se mueve. Se queda parado viendo cómo el gordito, como él lo había llamado, acaba de ponerla justo donde nadie podía alcanzarla. Al final del partido, incluso los hinchas de Boca empiezan a corear su nombre. Desde ese momento, Diego Qué locura. comienza a sentir una conexión todavía más fuerte con Boca. Y claro, no podemos hablar de esa etapa de Maradona sin mencionar el partido contra Inglaterra en el estadio de Wembley. En esta ocasión, Diego arranca desde media cancha, va dejando a varios ingleses en el camino. Y cuando el portero sale a enfrentarlo, remata, pero la pelota se desvía. Al terminar el partido, su hermano menor le dice que quizá debería haber esperado un segundo más para pasar al portero. Maradona sabe que tiene razón. Igual Le dijo al hermano, en ese partido contra Inglaterra, en vez de definir, hubiera gambeteado al arquero. guarda ese consejo en su cabeza, que más adelante le servirá para anotar un gol que el mundo recordaría como el gol del siglo. En un momento verás por qué. Al poco tiempo vive un momento muy especial. Lleva a toda su familia a Disney. En su autobiografía recuerda ese viaje con mucha emoción y satisfacción. Dice que en apenas unos años había logrado llevar a su familia de Villa Fiorito a Disney en Florida. Y con el tiempo van a empezar a llegar contratos Linda, Diego. A farmear. cada vez Ese, Diego, farme, vamos. más lucrativos con marcas como A lo Cobrex con Shell. Coca-Cola y Puma, por lo que Diego va a pasar a ganar alrededor de 1.5 millones de dólares al año, lo Linda, Diego. que hoy equivaldría a unos 5 millones. Sin embargo, aquí sucede otra cosa que será una constante negativa a lo largo de su vida. En lugar de ahorrar o invertir el dinero, compra una mansión en Buenos Aires y varios departamentos que regala a familiares y amigos. Con esto marca el inicio de una forma de gastar que con los años terminará convirtiéndose en un grave problema. Pero Igual dicen que el Diego era muy bondadoso, amigo. El chabón tenía 1 millón de errores. Nadie es perfecto y el Diego no es perfecto. Pero hay muchas anécdotas de gente que comenta que el Diego era extremadamente bondadoso, amigo. Era, como le digo, no es perfecto, ¿eh? Cometió un montón de errores que yo para nada lo voy a defender. Pero sí dicen que era una persona de muy buen corazón, amigo, en estas situaciones. incluso en este momento no todo es positivo. La fama y la atención que Diego empieza a recibir también comienzan a afectarle. De acuerdo con el periodista Jimmy Burns, en una ocasión, mientras Maradona entra al estadio para un partido, un fanático de 15 años le pide un autógrafo, pero sin querer termina empujándolo ligeramente. Maradona se irrita, se da la vuelta y le lanza un golpe. No, bueno, Diego, ahí se le fue la cadena.
El incidente termina en los tribunales. Diego es acusado de agresión, aunque tiempo después un juez logra borrar el caso de su expediente. Aún así, este episodio deja en evidencia que la presión de la fama ya empieza a pesar sobre él. El propio Maradona lo reconoce en varias entrevistas. En una de ellas explica lo difícil que es cumplir con todo, su equipo, su familia, los fans y la prensa, sin sentir que pierde el control de su vida. En sus propias palabras, esto me está volviendo loco. Cada vez que tengo un momento libre y salgo, termino rodeado de gente. Y la verdad es que a Diego le encanta salir. Cada vez que puede va a bares y clubes nocturnos. Solo que ahora, a diferencia de antes, todo el mundo lo reconoce. Juegue. Y las cuentas son mucho más elevadas. En este contexto empiezan a aparecer los primeros escándalos. Por ejemplo, una mujer llamada Norma Moro, que trabaja en un club nocturno del centro de Buenos Aires, asegura que tuvo una relación con Maradona. Y no es la única historia que empieza a circular. Pero en realidad esos rumores son el menor de sus problemas, ya que después de años de pastillas e inyecciones para acelerar su desarrollo físico, el cuerpo de Diego comienza a resentirlo. Aún así, Maradona decide no decir nada al respecto.